Historia: Parque Nacional Iguazú. Los cazadores-recolectores de la cultura eldoradense habitaron la zona del parque hace 10.000 años. Fueron desplazados alrededor del año 1000 después de Cristo por los guaraníes, que trajeron nuevas tecnologías agrícolas. Los conquistadores españoles y portugueses en el siglo XVI desplazaron a su vez a los guaraníes. Sin embargo, su legado todavía está vivo en esta área. El nombre del parque y del río es guaraní, Iguazú, agua grande. El primer europeo en visitar la zona fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca en 1542. Las misiones jesuitas siguieron en 1609. ¿Cómo se originaron las cataratas de Iguazú? Las cataratas se originaron a partir de la ruptura del macizo de Brasilia hace unos 200.000 años. Esta fractura generó un desnivel en el curso del agua, produciendo una abrupta caída de agua que desde entonces erosiona el terreno a partir del poder erosivo de grandes masas de agua. Una falla geológica producida en el cauce del río Paraná hizo que la desembocadura del río Iguazú quedara convertida en una abrupta cascada de 80 metros de altura. Desde aquel punto, donde se originaron las cataratas, hasta donde hoy en día se encuentra la Garganta del Diablo, existen 23 kilómetros de distancia, debido al retroceso lento erosivo, pero continuo en la posición de las cataratas. Leyenda del origen. Cuenta la leyenda que hace muchos años habitaba el río Iguazú una gigante y malvada serpiente llamada Boi. Era tan monstruosa y egoísta que exigía una ofrenda a todos los pueblos que vivieran en la zona circundante de este río de agua grande. Fue así que un año una doncella aborigen de largos cabellos y de nombre Naipí fue elegida para consagrarse al sacrificio. Al mismo tiempo llegó al frente de su tribu un joven cacique llamado Tarobá. El valiente joven, al conocer a Naipí, se enamoró. Entonces, para salvarla, la noche anterior al sacrificio, el joven cacique llevó a Naipí hasta su canoa e intentaron escapar por el río. En ese momento, Boi, que todo lo podía ver, se puso furiosa y con su poderoso lomo partió el curso del río. De esta manera se formaron las cataratas, en las que los enamorados terminaron atrapados. Como si eso no fuese poco, la cruel serpiente decidió separarlos para siempre. Convirtió al muchacho Tarobá en árboles, esos que hoy podemos ver en la parte superior de este paisaje misionero, mientras que la bella Naipí fue transformada en las potentes caídas de agua de las cataratas. El Parque Nacional Iguazú, creado en 1934 por Ley 12.103, con el objetivo de conservar las majestuosas cataratas del Iguazú, uno de los fenómenos naturales más importantes del mundo, así como la biodiversidad que las rodea. Posee alrededor de 67.620 hectáreas, que fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1984 debido a su belleza escénica y a la gran diversidad biológica a la selva subtropical. Este santuario natural, ubicado en el extremo norte de la República Argentina, con lluvias y temperaturas benignas, conforma un ambiente cargado de humedad, casi sin viento debido a la frondosa cúpula vegetal. El río Iguazú tiene un recorrido total de 1.320 kilómetros hasta su desembocadura en el Paraná, 23 kilómetros después de las cataratas. Enmarcando por costas bajas, tiene en la mayor parte de su recorrido un ancho variable que va desde 500 hasta 1.000 metros dentro del Parque Nacional. Se ensancha a unos 1.500 metros y tuerce hacia el sur, para luego retomar hacia el norte, formando una amplia U, que contiene en su desembocadura el abrupto desnivel en el terreno que da lugar a las cataratas. Imponentes caídas de agua. En una gran curva, una proliferación de escollos, insoles y alargadas islas fragmentan el río en numerosos brazos. Al llegar al barranco, cada uno de ellos da lugar a un salto, cuyo conjunto constituye el gran abanico que son las cataratas del Iguazú.
actividades económicas de la región son la forestal, la minera, la agricultura y el turismo. Algunos de los principales cultivos que se destacan son la yerba mate, té y en menor proporción tabaco, caña de azúcar, arroz y café. La producción forestal. Los procesos antrópicos dominantes se concentran sobre la selva e involucran, entre otras cosas, la tala selectiva de madera noble sin tratamiento regenerativo del bosque natural, el desmonte y la ocupación posterior por plantaciones. En general, estos procesos suelen llevarse a cabo de manera indiscriminada y conllevan a la pérdida de la fertilidad y erosión de los suelos. La producción agrícola de cultivos industriales es la más importante, altamente especializada. Se destacan té, yerba mate y palmito que constituyen la base de los complejos agroindustriales. La producción ganadera es muy escasa en relación con el resto del país. La actividad turística. Se encuentran las cataratas del Iguazú, Mocona y ruinas jesuitas. Biodiversidad del parque. Su alta biodiversidad y las cataratas del Iguazú lo convierten en uno de los sitios prioritarios de conservación nacional e internacional. La selva es dominante, sin embargo, las diferencias en los suelos, el relieve y el régimen de aguas propician una gran variedad de ambientes. Una flora autóctona con más de 2000 especies, frondosos helechos, bromelias, orquídeas, palmeras y gigantescos árboles que sirven de soporte a una gran variedad de enredaderas trepadoras que proveen permanentemente de frutos que atraen a monos, coatíes, venados, tucanes, por nombrar solo algunos. También se encuentran 450 especies de aves, las que se extinguen sin timidez en las primeras horas de la mañana y el atardecer, pudiendo observarse con facilidad tucanes, huracanes, teros, loros y los increíbles vencejos, esta última especie exclusiva del área de las cataratas del Iguazú. 80 especies de mamíferos, entre ellos 5 variedades de felinos, recorren mimetizados los claroscuros selváticos. Incontables variedades de insectos, entre los que se destacan una gran cantidad de coloridas mariposas. La importancia de conservación del área reside en que en ella se protegen especies que están en peligro de extinción, como ser el yaguareté, ocelote, la yacutinga, macuco, que aún encuentra en el Parque Nacional Iguazú las condiciones para su supervivencia. La selva misionera ha sido explotada muy intensamente por el hombre. En primer término fueron extraídas las especies más valiosas de las zonas vírgenes. Luego se realizaron talas masivas para reemplazar la vegetación natural con reforestaciones de distintos tipos de pino. Estos son mucho más productivos para el hombre, pero menos ricos en especies y más vulnerables al fuego o a las plagas de la selva natural. Plan de gestión. En 1995 se comienza a desarrollar el sector de uso público del parque con la construcción de una nueva infraestructura para mejorar los servicios al visitante. El valor de la entrada incluye el acceso a todos los circuitos, ya sea viajar por el tren o caminar por el sendero verde. También se puede ir por el circuito inferior, superior, circuito Garganta del Diablo. A ellos se le suman el sendero Isla San Martín, sendero Macuco, que es el sendero agreste. Para poder llegar al parque se puede por vía terrestre, que se accede por la Ruta Nacional 12 y por la Ruta Nacional 101, que atraviesa el área protegida, y por Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú o Cataratas de Iguazú. Eduardo Krause recibe vuelos semanales desde la ciudad de Buenos Aires
Desde ahí existen diferentes opciones para llegar al parque, como taxis, remises, agencias de traslado, agencias de turismo, transporte público. La provincia de Misiones tiene el 52% de la biodiversidad del país y mucha de esta diversidad está aquí, en esta selva. Ofrece tanto experiencias sobre el agua y como también desde el aire. También caminatas por los senderos, la oportunidad de conocer la cultura guaraní. Si en vez de un día te quedas 2, puedes aprovechar para conocer la cultura ancestral de la comunidad guaraní, que aún mora en la aldea aborigen. A la reserva te da la bienvenida un guía autóctono que conduce al grupo a través de senderos selváticos que rodean y surcan la comunidad y va explicando sus mitos y sus leyendas, sus creencias. Paseo inferior, una caminata de 1400 metros a través de pasarelas con escaleras en la que se vivencia la caída de los saltos del río Iguazú, desde tan cerca que pueden sentirse las gotas de la rompiente. La accesibilidad es restringida por las escaleras. Paseo superior, caminata de 1750 metros en sentido único que ofrece una vista privilegiada del cañadón que da inicio a los saltos. Las pasarelas, al no tener escaleras, permiten una accesibilidad para todo público. Garganta del Diablo. Para llegar a la imponente y majestuosa Garganta del Diablo hay que transitar una pasarela sin escalera de 1100 metros sobre el lecho superior del río Iguazú. Una experiencia sin igual de conjuga selva, río y el ensordecedor sonido de la principal caída de las cataratas del Iguazú. Sendero Macuco, con una longitud total de 7 kilómetros ida y vuelta, es el marco ideal para disfrutar de una caminata, observar aves y conocer la selva. Es exclusivamente peatonal y agreste. Te recomendamos solicitar más información y el folleto específico del sendero en el centro de visitantes, poniendo atención en las precauciones en relación a la fauna silvestre. Tren ecológico de la selva. Partiendo desde la estación central con destino a las estaciones Cataratas y Garganta, el tren ofrece un paseo sin igual en el corazón del parque. Las locomotoras son eléctricas o a gas licuado de petróleo, lo que asegura un mínimo impacto en el ambiente. Paseo de luna llena en Cataratas. La actividad se inicia con un paseo nocturno en el tren ecológico de la selva hasta llegar a la estación Garganta, donde comienza una maravillosa caminata hasta el balcón de Garganta del Diablo por pasarelas que atraviesan el río Iguazú. El paseo es de 2 horas y media de duración y se suspende por lluvia. Excursiones náuticas. Las actividades embarcadas tienen una impronta especial en este parque, donde los visitantes vivencian el contacto íntimo entre selva y río, en medio de caudalosos, rápidos y estruendosos saltos de agua. Gran aventura. La excursión inicia y finaliza con un recorrido vehicular que marca una travesía en lancha por el cañón del río Iguazú inferior rumbo al área de cascada. Se proveen bolsas para proteger objetos personales durante el paseo, aunque no capas de lluvia. La actividad es para personas mayores de 12 años. Paseo ecológico. Iniciando en la estación Garganta del Diablo y abordando balsas a remo, es posible explorar las islas del río Iguazú superior a través de una navegación silenciosa y distendida. Para recorrer en bicicleta, en un entorno selvático donde las tonalidades verde contrastan con los caminos rojizos, podrás recorrer áreas naturales protegidas y paisajes rurales de pequeños agricultores locales de la mano de guías naturalistas experimentados.